¿Qué será la gran evidencia que el Espíritu Santo está estableciendo su presencia en el ser humano, en el ser creyente? Bienvenidos a su programa Profecías Bíblicas con su amigo Dr. John Varela. Dios nos da la respuesta de la obra del Espíritu Santo en el libro de San Juan, capítulo 16, versículos 4 al 11. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amigo, cada ser humano debe reconocer la santidad de Dios y que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y que nuestros pecados nos han separado de Dios. El problema siempre son nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa. Uno establece su parentesco íntimo con el Señor Jesucristo, con Dios, cuando recibe el perdón de pecado, en cumplir la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que nos entrega en 1 de Juan 1, 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesando nuestros pecados también nos ayuda en el crecimiento espiritual, que es tan esencial en establecer la madurez en la vida del creyente. Es posible que usted sea un nuevo creyente en Cristo Jesús, uno que ya ha conocido a Jesús Cristo por mucho tiempo. O sea que usted haya sido un creyente por poco tiempo. El creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús, en realidad, nunca deje de estar en el proceso de madurar espiritualmente. Siempre está caminando y madurando más y más. Si uno no está en ese proceso, claro que está en una mala situación, una mala condición. El creyente que ha recibido el perdón de pecado en Cristo Jesús está en un proceso de crecimiento espiritual. Estos principios no son solo los que se relacionan únicamente con un infante espiritual, sino que cualquier creyente que está en el camino de la vida en Cristo Jesús, antes de estar en la presencia del Señor y haber recibido su perfección instantáneamente, está realmente involucrada en un proceso de madurez o un proceso de crecimiento espiritual. Al nacer de nuevo en Cristo Jesús, uno llega a ser un bebé en Cristo Jesús. Como nos declara la Biblia en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estas verdades que las estamos compartiendo son para cada ser creyente. Esperamos que la palabra de Dios se está creciendo y aumentando en su vida con bendiciones espirituales a través del fruto del Espíritu Santo, que se halla en Gálatas 5, 22 al 25, que nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Apreciable creyente, esperamos al recibir vida eterna en Cristo Jesús, que estás dispuesto a compartir tu bendita salvación con alguien más, que se beneficie grandemente de ellas, como usted lo ha hecho. Es el deseo de nuestro Señor Jesucristo que cada ser creyente comparta con otros lo que han recibido a través de la mano de Dios. Estamos considerando cuál es la señal más grande que el Espíritu Santo ha establecido su obra en uno. El propósito número 1 es de la evidencia del Espíritu Santo en la vida de uno. Es que el pecado está morando en uno y que nuestros pecados nos han separado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y cada ser creyente es un ser pecaminoso. Más que uno se acerca a Dios, creciendo en su palabra, más llega a realizar cuán grande es lo enorme de su pecado. Así es que uno puede crecer en Cristo Jesús. Más se acerca a Cristo, más reconoce el pecado que está morando en uno. Como leemos en 2 de Pedro 3:8. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 de Pedro 2, leemos que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. Dios nos llama a crecer a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Dios no solo nos indica que debemos crecer, sino que también debemos crecer mediante la palabra de Dios, muriendo a nuestra carne pecaminosa y dejando que el Espíritu de Cristo Jesús, que está morando en uno, vive su vida a través de uno mismo. Nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16 al 17, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra literalmente significa maduro. En otras palabras, la idea es que la palabra de Dios, las Escrituras, son dadas para hacernos madurar, para que seamos maduros. ¿Es posible crecer en Cristo aparte de la palabra de Dios? No, es imposible. Se requiere la palabra de Dios para crecer en las cosas de Dios. Leemos en Salmo 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Jamás debe uno vivir en su vida aparte del consejo de Dios a través de su palabra y vivir a través de su propia carne. Conforme nos acercamos a la palabra de Dios, es importante entender lo que significa la palabra que estamos estudiando, que la Biblia es una herramienta, un agente en el proceso. La obra del Espíritu Santo es hacer vivificar la palabra de Dios. Leemos en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo a través del Espíritu Santo es posible que uno entienda la palabra de Dios. No estamos buscando unos pensamientos breves acerca de la Biblia.
tampoco una experiencia aquí y una experiencia allá, ni una experiencia una vez al mes, una vez a la semana, sino que más bien la palabra de Dios nos es dada como el instrumento para madurar progresivamente a través del entendimiento espiritual del Espíritu Santo. Es como dijo Jeremías en Jeremías capítulo 5, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Uno se come la palabra, es el pan de vida. Lo que Jeremías estaba diciendo era que la palabra de Dios lo sustentaba. Nuestro Señor Jesucristo también nos dice en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Debemos alimentarnos de las verdades de la palabra de Dios como un bebé, que nos infundan la energía y el principio de vida, que crea el crecimiento. Entonces, como creyentes, debemos crecer en las cosas de Dios. Se nos ha dado una herramienta para ese crecimiento, la cual es, otra vez, la palabra de Dios. Y después el Espíritu Santo es colocado en nosotros para capacitarnos a lo largo del camino del crecimiento. En 1 Juan 2, 13 y 14 encontramos 3 niveles de crecimiento espiritual. El primero, como bebés. Segundo, los jóvenes. En tercer lugar, los padres. Esto corresponde con la vida humana. Hay un principio en la infancia en donde hay un reconocimiento paternal. Uno sabe a quién pertenece. Y después está la edad adulta joven. Este es el momento en el que uno sabe lo que cree. La madurez espiritual habla del sentido de comprensión doctrinal. Uno tiene comprensión de la palabra de Dios, tiene sus pies sobre la tierra, ya no es arrojado de un lado para el otro y llevado por todo viento de doctrina. Ser espiritualmente un padre significa que uno no solo sabe a quién pertenece, ni solo sabe lo que cree, sino también reconoce a aquel, el Dios eterno, en quien uno vive de una manera madura, profunda y permanente. He llegado a realizar lo que nos declara Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesucristo, son espíritu y son vida, vida en abundancia. Conoce íntimamente. Eso es lo que quiere Dios establecer contigo. Un parentesco íntimo. Leemos en Romanos 8, 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 2 leyes completamente diferentes. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Estimado, el proceso de crecimiento espiritual es ascendente en todo momento, hacia esa meta de conocer a nuestro Señor Jesucristo íntimamente, que sigue creciendo y creciendo, más íntimo, más profundo, siempre. Inclusive el apóstol Pablo, de quien podríamos pensar que le quedaba muy poco en el proceso espiritual de crecimiento porque había alcanzado un nivel tan alto, dijo esto en la cúspide de su vida, cuando había ministrado la mayor parte de su ministerio, cuando había alcanzado casi todos sus sueños y fines, había consumado la mayoría del deseo de su corazón. Él dijo esto: a fin de conocerle, a fin de conocerle. En otras palabras, no importa lo lejos o lo adelantado que esté en el camino de crecimiento, todavía había anhelo por tener una comprensión más profunda, más vital, más amplia de la persona misma, del Dios a quien él amaba y a quien él servía. La clave para todo esto es morir a sí mismo y dejar que Cristo Jesús vive su vida a través de uno. Jesucristo, cuando ascendió al cielo, todavía desea seguir viviendo su vida aquí en la tierra a través de cada ser creyente, para la gloria de Dios, porque es el Espíritu que da vida. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha. Un creyente jamás puede vivir su vida aparte de Jesucristo. Solo en Cristo Jesús puede vivir su vida a través de cada ser creyente, como nos declara Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo crecemos, escuche esto, solo crecemos cuando estamos muertos a uno mismo y dejando que el Espíritu de Cristo Jesús sigue viviendo su vida a través de uno. Cuando vivimos para nosotros mismos, nos estancamos, nada positivo sucede en nuestras vidas. El crecimiento únicamente se lleva a cabo en los momentos en los que somos espirituales, no cuando somos carnales. Es como nos declara Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Gracias, Señor Jesucristo, por el privilegio de presentar este mensaje. Es nuestra petición y deseo que cada ser humano que está escuchando estas palabras puede recibir de ti tu gracia, tu amor y tu comisión, tu vida, que puedan conocer el perdón de pecado personal y entregarse su vida a ti, Señor Jesucristo, para que tú puedas establecer el plan eterno que has establecido para cada ser humano. Ayúdanos, Señor, a entender tu santa palabra y cumplir con tu voluntad en este mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Estimado, que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente. Doctor John Barrell, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto.
Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.